Son las 10:05 de la mañana y como cada sábado recibimos en RPP con mucha satisfacción a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Estamos en una semana cargada donde hay muchas cosas sobre las que sin duda querrá comentarnos porque estamos terminando el mes morado el fin de semana próximo y al mismo tiempo estamos cerca de una celebración como la del Día de Todos los Santos que da lugar a un homenaje a los muertos que en este caso coincide con un domingo, de manera que habrá ahí también que tomar medidas de prudencia en los cementerios. Monseñor Carlos Castillo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia. ¿Cómo estás? Bien, Monseñor. Imaginamos que ha estado usted sumamente ocupado durante los últimos días para la puesta en práctica de varias de las actividades de las que nos había hablado ya. Por una parte, este programa Resucita Perú, por otra parte la reapertura anunciada de los lugares de culto, iglesias, capillas, etcétera, y también naturalmente nos comentará algo sobre declaraciones del Papa en el curso de esta semana. Sí, hay varias cosas, sí. La más importante de una vez la digo, hay un comunicado que hemos sacado hoy en el arzobispado hoy día, en que fijamos la fecha de noviembre, como todo el mes de noviembre es para ir abriendo. El 15 de noviembre vamos a empezar la reapertura progresiva, de tal manera que se están preparando ahora todos los templos y acondicionando y entrenando a las personas, ¿no? Entonces le digo eso para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Y luego sí es cierto, estos días también el Santo Padre ha hecho unas declaraciones a partir de una filmación que se ha hecho, en donde reitera algo que ha dicho muchas veces en el pasado, ¿no? Que es que los casos de convivencias civiles podrían ser legislados de tal manera que haya derechos y no hay exclusión, digamos, de estas personas. Y además, en el caso concreto, habla de que las familias los acojan, no los rechacen, ¿no? Pero eso me parece que ha sido bastante bien aclarado. Luego el cardenal Barreto ha hecho ya unas declaraciones. Todos estamos de acuerdo con eso, o sea, no hay mayor problema. Lo que pasa es que hay personas que lo ligan y que dicen que eso es una puerta abierta al matrimonio homosexual, y eso para nosotros, como en la fe y en la tradición humana, pues resulta una aberración, no es comparable, ¿no? Lo que es la constitución de una familia basada en el matrimonio, que únicamente es entre un hombre y una mujer, y, digamos, otro tipo de relaciones que puedan hacerse. Pero eso no quiere decir que no se pueda buscar una legislación adecuada para que las personas que viven esa situación no sean marginadas ni maltratadas, ¿no? De acuerdo. Entonces hablemos sobre los temas en el Perú relativos a la reapertura de las iglesias. Nos ha hecho saber que hay este comunicado publicado el día de hoy, me parece, del arzobispado, que fija la fecha de apertura el 15 de noviembre. Entre hoy y el 15 de noviembre, es decir, 3 semanas, ¿qué es lo que va a suceder? Simple y llanamente están acondicionándose los templos, entrenándose las personas que van a colaborar. La mayor parte son agentes pastorales, poniendo las señalizaciones, consiguiendo todos los recursos que se necesitan, porque se necesita una serie de implementos para desinfectar, y así podríamos decir tener las condiciones adecuadas. Inclusive en algunos casos se ha pensado, por ejemplo, un nivel más para que haya mejor separación en los casos de, por ejemplo, parroquias que tienen colegio, quizás en los patios de los colegios será mejor, ¿no? Está casi al aire libre y entonces es mucho más cómodo. Depende de todo también de las situaciones. Una ley en general se da simplemente para todos y luego hay que aplicarla en concreto. Nosotros además nos hemos adelantado en este diálogo con un protocolo especial y hemos visto también la evaluación de cada uno de los lugares porque varían muchísimo, ¿no? Hay lugares más chicos, más bajos, más altos, en fin. Y entonces esto, para que aseguremos que no haya contagio, necesitamos el tomarnos el tiempo. Y hemos fijado con todos los vicarios, y ya la semana pasada lo señalé, las condiciones de trabajo en este tiempo que vamos a demorar hasta el 15 de noviembre, ¿no? ¿Qué es lo que se ha previsto, Monseñor Castillo, para terminar este mes marcado por la devoción al Señor de los Milagros?
tengo entendido que el 28 de octubre es de todas maneras una fecha crucial, ¿no? Bueno, de estos días los obispos de Lima han estado de la provincia, digamos, no de la provincia, de la ciudad de Lima y Callao, han estado participando en un Vía Crucis diario hasta el 30, ¿no? Luego de eso hemos tenido ya una misa el 18 y ahora tendremos el 28, que es la misa principal que recuerda un famoso terremoto en donde el Señor hizo su procesión, ¿no? Luego vamos a tener la misa de todos los santos para concluir. Yo quiero invitar también a todas las personas a que envíen al Arzobispado de Lima. Tenemos vean en la página web, ¿no? A enviar a prensa @arzobispadodelima.org los nombres y las fotos que deseen. Sobre todo vamos a hacer esta vez no realmente como estamos viendo en pantalla, sino vamos a hacerlas digitalmente en una filmación que será proyectada hacia la pared de la catedral, en donde vamos a bendecir a todas simbólicamente a las fotografías, con la intención justamente de recordar a nuestros difuntos de esta pandemia, ¿no? Y sí proponemos a todos que puedan enviarlo lo antes posible hasta el día 27 de octubre al mediodía, en donde ya terminaremos de acoger. Sí, ese día no citaremos los nombres nosotros, pero se van a publicar en primer lugar en la filmación, y luego esa filmación va a quedar de tal manera que la tengamos disponible para que todo el mundo pueda bajarla, ¿no? Con la filmación de todos los que han enviado. Y quienes quieren enviar el nombre y la foto de sus parientes o sus allegados fallecidos, tienen que hacerlo vía correo electrónico a prensa@arzobispadodelima.org. Sí, por favor, sí. De acuerdo. Otro punto que está pendiente, Monseñor, tiene que ver con Resucita Perú. ¿Qué cosa es lo que nos va todavía a anunciar respecto de esa iniciativa? Sí, mire, el día domingo, después de la misa, vamos a tener una conferencia de prensa con la intención de explicar nuestra incorporación como diócesis a través de actividades referidas fundamentalmente al oxígeno, con una alianza entre diversas instituciones, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Lima y otros organismos más, que vamos a participar en esta promoción del oxígeno en forma, efectiva para toda la ciudad de Lima. Y el arzobispado se une a todas esas fuerzas. Es una manera de, empezar el camino de Resucita Lima, como una dependencia o un brazo de Resucita Perú, ¿no? De acuerdo. Luego yo quería conocer su comentario sobre este hecho que acabamos de hablar con la defensora del pueblo para temas de mujer, con la adjunta, la señora Rebollar, el caso de esta violación colectiva que no hace sino acentuar la importancia que esa violencia machista, que ese abuso de género tiene en nuestro país. ¿Qué reflexión le merece el saber que ha sucedido en un distrito limeño algo tan doloroso y que lamentablemente no es el único caso? Así es. Bueno, por una parte está la violación y por otra parte está el asesinato también de personas, ¿no? Pero lo cierto es que estas formas casi macabras de comportamiento vienen de un proceso degenerativo gravísimo que estamos teniendo en nuestra sociedad, producto de una inconsistencia del varón. Yo les quiero decir a todos los varones machistas que el machismo es una manera de destruir nuestra masculinidad. Es una manera de suicidio en el sentido humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se caracteriza justamente por su capacidad generativa. La persona que no acepta que hay una dimensión generativa y en cierto modo una parte de sí que viene de la mujer. Nosotros somos XY, acuérdense siempre que hay una X en nuestro ser como varones, que si no tenemos sensibilidad y no la desarrollamos y la aceptamos, la destruimos y nos destruimos a nosotros mismos.
Y eso me parece grave, porque nosotros no tenemos una concepción como si fuéramos XX, ¿no? Las mujeres deberían ser XX y destruirían a los varones porque son completas, de una sola dimensión. Nosotros tenemos 2 dimensiones. Y por lo tanto tenemos que saber aceptar que esa realidad es interna al ser humano, y el ser humano es sensible y no se constituye en varón, destruyendo los aspectos más sensibles y humanos que nos da la humanidad, que vienen de la mamá, que vienen de la mujer. Y en ese sentido tenemos que reeducarnos todos. Y yo siempre apelo a que la forma de reeducarnos no es solamente dar leyes educativas ni sistemas educativos. Eso también tiene que hacerse. Pero no hay cosa mejor que la autoeducación autoorganizada desde la base de la sociedad. No solamente en las familias, sino en los barrios, en las comunidades. Tenemos que tratar estas cosas y ponernos de acuerdo. Solo la organización popular intermedia, hecha desde la base, sostiene a la sociedad y la desarrolla. Yo creo que lo que pasa es eso. Las bases de la sociedad diarias están minadas por un sistema que apurado, que nos impide el poder encontrarnos. Pero ya dado que ahora estamos en una pandemia, es momento de recapacitar. Yo les pido a todos que hagamos ese esfuerzo, y esa organización también puede permitir el control cuando hay excesos, ¿no? Como sucedía con las rondas campesinas, ¿no es cierto? Hay control cuando hay exceso. Y a la vez hay comunidad que aprende a autoeducarse y a comprender. Y además hay un problema cultural histórico, que siempre el machismo es una especie de cultura, ¿no? Y es necesario juntos superar ese problema cultural. Ojalá, Monseñor, entonces, gracias por su orientación sobre este tema, que efectivamente es sumamente doloroso. Hacemos una pausa, Monseñor, después escucharemos lo que dijo el Papa el miércoles, y comentará, por favor, ese pasaje de Mateo en donde Jesús contesta qué es lo más importante de la ley, qué es lo más importante en realidad del cristianismo. Lo vemos después de la pausa. Qué fácil es criticar, hablar en contra, ver el mal en los demás y no en uno mismo, hasta llegar a descargar las culpas sobre los más débiles y marginados. Pero, ¿por qué los crucificados se ensañan con Jesús? Porque no los quita de la cruz. Le dicen, sálvate a ti mismo y a nosotros. Solo buscan a Jesús para resolver sus problemas. Pero Dios no viene tanto a liberarnos de los problemas que siempre vuelven a presentarse, sino para salvarnos del verdadero problema, que es la falta de amor. Esta es la causa profunda de nuestros males personales, sociales, internacionales, ambientales. Pensar solo en sí mismo es el padre de todos los males. Pero uno de los ladrones observa a Jesús y ve en él el amor humilde y obtiene el cielo haciendo una sola cosa, cambiando la atención de sí mismo a Jesús, de sí mismo a quien estaba a su lado. Monseñor, hemos escuchado al Papa comentando ese pasaje extraordinario en donde Jesús muere lentamente al cabo de horas junto a 2 otras personas crucificadas, una de las cuales se burla de él, y el otro, muriendo junto a él, dice lo contrario: no te metas, él no ha hecho nada malo, nosotros sí merecíamos esto, pero él no. Y el Papa dice: lo más grave, lo que más necesitamos, el origen de nuestros problemas personales, sociales y ambientales, es la falta de amor. Y esto tiene que ver directamente con el texto de Mateo 22 que se le da mañana en la misa, en la que Jesús es sometido una vez más a una pregunta capciosa
para hacerle cometer una falta, y el Evangelio dice entre saduceos y fariseos, es decir, todas estas sectas religiosas diferentes que tal como también pululan hoy, ¿no? Cada una lucha por su agenda institucional y en realidad quieren traerse abajo al hombre que está dando testimonio. Y Jesús, ¿qué cosa contesta? Coméntenos, por favor, la respuesta que da cuando le pregunta ¿qué es lo más importante de la ley? Bueno, una cosa fundamental es que son grupos dirigentes todos, ¿no? Y en segundo lugar, ellos tienen una serie de concepciones que Jesús quiere ver cuál es el fondo siempre, no contesta directo, sino va al fondo, para ver lo que supone que pregunten. Por ejemplo, en este caso, si dicen cuál es el mandamiento principal, tienes que saber tú que había 613 mandamientos, de los cuales había 248 que eran prescripciones y 365 que eran prohibiciones. Entonces, evidentemente, están completamente dispersos. Es como nos pasa ahora, ¿no? ¿Qué es lo principal, no? Persinarse con agua bendita, hacer una venia, hacer genuflexiones, ¿me entiendes? Hay una cantidad de ritos y de formas que tenemos. ¿Cuál es la principal? Cuando hay esa pregunta es porque hay una crisis de dispersión, hay una especie de barroquismo, de churriguerismo, ¿no? En la manera de creer, en donde está disperso todo en miles de actos y de funciones. Y el Señor lo que hace es centrarla, escoge, para responder a la pregunta, escoge justamente 2 puntos que están perdidos entre los 613 mandamientos. Coge el Deuteronomio 6 y Levítico 19, Levítico 19, sí. Y son 2 frases simple y llanamente que constituyen el centro, que se había perdido. Como se dice ahora, estaban desenfocados, ¿no? Se dice descentrados, ¿no? Y entonces Jesús pone los puntos sobre las íes y establece lo que el Papa señala muy fuertemente siempre, una jerarquía de verdades que está en la tradición antigua de la Iglesia. No todos los mandamientos son iguales. Y las cosas más importantes son el amor, que además, más que mandamiento, es el sentido fundamental de la existencia, convertido, ¿no?, en exigencia profunda. Eso es el mandamiento, una exigencia profunda. No es una normita cualquiera. Claro. Ahora, Jesús da en realidad una doble respuesta, porque dice, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y sobre todas las cosas, y a los demás como a ti mismo. Y dice que el segundo es semejante al primero. En otras partes dice que son uno solo, ¿no? Sí. En Mateo dice que es semejante al primero. Lo más importante es entonces que hay una unidad entre la relación entre Dios y el hombre, ¿no? Esa famosa frase que decimos a Dios rogando y con el mazo dando se refiere a eso, ¿no? Es una manera, un refrán para decir que hay una unidad profunda que además para poderla realizar se sumerge en la una y en la otra. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no veo, si no amo al hermano a quien veo? Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, si hubiese que seleccionar un único pasaje del Evangelio, un único versículo, habría que seleccionar Mateo 22. Así, sin duda. Bueno, ahí está todo, Estoy comprendiendo algo. Entonces, muchísimas gracias, Monseñor. Y para separarnos, yo le rogaría, como cada sábado, que ofrezca su bendición de arzobispo de Lima a los creyentes y también a los no creyentes que nos escuchan y nos ven. Yo los exhorto a todos y a todas a tener consideración de la persona. Unámonos a esta persona que ha sido ultrajada y maltratada, y a todas las personas que son asesinadas, especialmente mujeres. Amar a Dios significa amar también al prójimo. Y el prójimo es siempre lejano, la persona necesitada, el rostro del otro. ¿Dónde van a dormir los pobres? Siempre tengo que pensar en ellos. El Papa lo ha dicho, si no salimos de nosotros mismos, en el fondo nos encerramos y creemos que Dios nos va a solucionar las cosas como magia. Dios no soluciona los problemas, nos da solamente la pauta fundamental, dada no como pauta, sino como entrega, el amor. Y para eso pidámosle a Dios que nos bendiga, para que desarrolle en nosotros
con toda su plenitud nuestra capacidad de amar, que Él nos regaló desde nuestra creación y nacimiento. Bendiga el Señor a todo nuestro país en este mes y que el Señor de los milagros nos ayude a hacer nosotros un milagro para los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Castillo, y mañana estaremos atentos después de la misa de 11 que usted celebra en la catedral, me parece mañana también, para ver qué es lo que nos anuncia respecto de este programa Perú Resucita. Muchas gracias y que tenga un buen sábado, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogos de Fe, programa de todos los sábados de 10 a 10 y media en RPP, La Voz del Perú. Que tengan todos un muy buen día.